Por primera y última vez voy a tocar este tema, que es el de mi pasado, pero quiero que ustedes conozcan más de mi vida, de mi historia por mí, porque mucha gente ha inventado, creado historias, como siempre lo hacen con mi vida, y que es mejor decirlo lo que yo he vivido, lo que yo pasé y mi verdad. Esta va a ser la única vez que voy a hablarlo, no va a haber otro medio, no va a haber en ningún otro lugar, así que si tienen las dudas, también los medios por acá van a encontrar todo, porque mi boca ya no va a salir más que lo que salga ahora. Bueno, les voy a comentar o contar un poquito de mi infancia, de lo que yo tengo uso de razón. Hay muchas cosas que se me olvidaron o simplemente tengo imágenes así muy cortas. Bueno, desde el tiempo que yo tengo uso de razón, yo he vivido parte con mi abuela, vivía, y parte con una tía que quería muchísimo y quiero porque todavía está viva. Con ellas dos convivía muchísimo en diferentes épocas de mi vida. La verdad, ellas me enseñaron muchas cosas, creo que desde los 2 años. Mi tía, que estuvo desde el momento que nací. Yo nací un 15 de abril, el día que cumplió años mi abuela. Entonces las dos siempre celebramos juntas. Ella siempre dice que yo soy su regalo desde el día que nací, porque nací en el cumpleaños de ella. Dice mi abuela, de lo que me cuenta, que fue un momento que le hizo muy feliz. Ella estaba celebrando su cumpleaños, pero al mismo tiempo mi mamá me estaba, ¿cómo le dicen aquí? Parir o teniendo. Entonces estaba naciendo yo y fue en un tiempo de Semana Santa donde había mucho calor, donde estaba pasando la Virgen, justo en ese tiempo también. Me iban a poner el nombre de la Virgen, pero decidieron que no y me pusieron otros 3 nombres. Siempre me han preguntado cuáles son mis 3 nombres reales, porque creen que Kimberly no es real, y sí es real. Me llamo Kimberly Rebeca Elizabeth. Decidieron ponerme 3 nombres, uno que lo eligió mi mamá, el otro Rebeca porque soy la tercera Rebeca de mi abuela y de mi madre. Yo soy la tercera, y Elizabeth por esta tía que les digo que quiero muchísimo. Tengo el segundo nombre de ella, que es Elizabeth. Entonces así es como deciden ponerme 3 nombres. Tengo muy pocas imágenes, la verdad, con mi mamá, porque ella siempre estuvo en Estados Unidos, entonces, por darnos una mejor vida, ella se fue. Entonces yo desde muy pequeña fui criada con mi tía y mi abuela en diferentes épocas. Soy la menor de mis hermanos, soy la única mujer. Tengo 3 hermanos, bueno, tenía, porque el primero falleció. Tenía 3 hermanos. De mi papá también sé muy poco porque también lo conocí ya muy grande. Yo ya tenía 14 años cuando yo conocí a mi papá. No lo conocía antes, no sabía de su existencia. Tampoco de un hermano. Entonces de mi hermano Miguel, que quiero muchísimo, que siempre estamos en comunicación, aunque llevamos varios años de no vernos. Entonces tampoco sabía de su existencia. No sé por qué razones, nunca pregunté, estaba muy pequeña. Solo sabía que tenía 2 hermanos, después ya supe que estaba el tercero. Cuando lo conocí fue algo muy hermoso porque tuvimos una conexión bien bonita. Nos quisimos desde el primer momento porque somos de mamá y papá, los dos. Y bueno, ¿qué les diré? Fue una niñez un poquito dura, triste. Creo que muchas veces el lado de papás es como el principal y el que te hace falta, el que necesitas. Sé que mi abuela y mi abuelo, que en paz descanse, siempre me dieron todo su cariño, también mi tía. Pero llegas a extrañar esos momentos donde hay cumpleaños, donde viene el día de Navidad, que es un momento donde ya sabes que tienes que compartir también con todos, si no fue así. Siempre les he dicho no de muy abajo, porque para mí ser humilde, una persona de escasos recursos, no me gusta ni catalogarla ni pobre ni de muy abajo, porque todos estamos en un mismo nivel. Pero sí carecíamos de muchísimas cosas, pero éramos felices. Sí, mucha gente me ha criticado porque vengo de eso, pero la verdad a mí me da orgullo, me enseñó muchísimas cosas, me enseñó a ser fuerte, a valorar todo lo que tengo, a trabajar más duro por mis hijos, para que ellos no llegaran a vivir todos esos momentos, porque la verdad, cuando eres niño no entiendes muchas cosas, deseas todo lo que tiene la otra persona, sueñas también con otra. Yo siempre fui una niña que me encantaban las muñecas, entonces siempre decía una casa de Barbie. Creo que fue el sueño de toda mi vida, pero jamás lo tuve. Siempre quería muchas Barbies, pero tenía 2 y yo les cosía su ropa desde muy pequeña. Me encantaba a mí hacérsela con ropa que ya no le quedaba a mis hermanos, yo la cortaba y se las hacía. También tenía mis muñecos, nenucos, les dicen acá, que también me encantaban, pero mis hermanos cuando estaban más pequeños me los pintaban, entonces para asustarme siempre me los ponían en la cama.
ya todos rayados. Siempre fui criada entre hombres, entre mis tíos, entre mis hermanos. Era la única mujer, pero mi abuela siempre como que me enseñaba ese lado de ser niña, de ser más femenina, de no silbar, de no andar como ellos siempre, ya sabes, en las calles jugando fútbol y todo eso. Entonces ella siempre como que me apartaba de eso. Igual cuando estaba con mi tía también me enseñaba a tener mejores modales en la mesa, comer con la boca cerrada, ya sabes, todo lo que tú necesitas con el tiempo ir aprendiendo. En la escuela, en la primaria, pues me fue muy bien. Eso sí, fue un poco difícil porque como vivía a veces con mi tía, a veces con mi abuela, nunca estudié en una misma escuela, entonces yo vivía de escuela en escuela. Entonces tenía que estarme adaptando. No tengo amigas que les pueda decir de niñez porque nunca estuve en un mismo lugar, siempre estuve en diferentes lugares. Me recuerdo que también de pequeña, en una etapa mi mamá vino, me llevó a Estados Unidos, creo que no sé por qué ya no pudo y me mandó de regreso. Creo que Dios sabe por qué hace las cosas. Me trajo de regreso otra vez, me dejó con mi abuela. Y así fui creciendo. Llegué a una etapa de adolescente, creo que es entre los 12 a los 14 años, una etapa más difícil, donde empiezas a hacer cosas más rebeldes, donde te da rabia muchas cosas, donde preguntas muchas cosas. Mi sueño era tener mi fiesta de 15 años. Gracias a Dios la escuela no me faltaba, siempre podía ir a la escuela, me pagaba mi mamá la escuela, aunque no estaba, pero ella siempre estaba en esos gastos. No sé, yo creo que ya cuando llegas a cierta edad ya te empiezas a preguntar muchas cosas y ya te duelen muchas cosas más que tal vez de niño no lo ves o no lo mides. Llegó para mis 15 años mi fiesta. Me la hicieron sorpresa, de hecho, porque yo nunca elegí el vestido, yo nunca elegí nada. Me la quisieron hacer sorpresa, ok, lo agradezco mucho. Ya estaban hasta los invitados, yo no sabía nada, solo sabía que el otro día iban a hacer mi fiesta de 15 y ya. O sea, me pusieron el vestido y ya. Creí que iban a estar mis papás, no pudieron. Entré a la iglesia con mis abuelos. También fue un momento que va a quedar marcado en mí y agradezco mucho porque entrar a la iglesia con ellos, dar gracias a Dios por mis 15 años, fue un momento muy bonito. Y empieza a entrar la edad entre los 16 y 17, que empiezo yo a ser un poco más rebelde. Ya no quiero estar siempre yendo a la escuela. A veces tenía muchos problemas con algunos compañeros, ya saben, que el bullying, que por este detalle, que por no tener, por carecer, por muchas cosas, porque la verdad éramos una familia muy humilde. Y era como todo siempre esa burla. Entonces siempre tenía a mi otro hermano, que es Roberto, que muchas veces me defendía, que muchas veces también siempre estaba ahí. Viví con él toda mi niñez y mi adolescencia, siempre estaba también con él. Y después ya estuve con Miguel, ya estaba con los tres. Edwin, que es mi hermano mayor, que en paz descanse, también era como mi papá. Entonces era el más celoso, entonces ya andaban los tres, cuando ya andaban los muchachos ya detrás y todo eso, ya siempre me iban a buscar a la escuela, siempre me cuidaban, siempre andaban detrás mía, por eso me daba mucho coraje. Como era niña, ellos tres siempre me andaban celando por diferentes formas. Quizá Roberto no tanto, pero Miguel y Edwin eran como los más celosos. Entre los 17 y 18 años, en medio de todo eso es donde ya conozco al papá de mis dos hijos. Y empezamos a llevar, no una relación, como que nos empezamos a gustar y todo eso, empezamos a salir. Antes habían como unos antros o discotecas, como le decimos en mi país, que eran de menores, que entrabas de 2 de la tarde y salías a las 6 de la tarde, tardeadas creo que se llaman. Entonces en una de esas lo conocí, era el DJ. Empezamos una relación así muy cortita, como que entre novios y no. Y ahí es donde yo quedo embarazada. Yo todavía estaba estudiando. Creo que cuando los dos, yo quedé embarazada, estábamos en una etapa muy rebelde los dos, entonces yo se lo cuento a él no lo acepta y no aparece un tiempo. Pero creo que él tiene la misma edad, entonces también estaba muy asustado, también estábamos los dos como, yo asustada por mi parte porque estaba embarazada y no sabía cómo iba a hacerle, y él porque que no entendía que cómo le iba a hacer y todo, entonces nos dejamos de hablar un tiempo en todo mi embarazo y parte de cuando nació mi hijo. Yo escondí mi embarazo hasta los 6 meses. Fue como con muchos miedos, no sabía qué hacer, pero en la vida jamás me voy a arrepentir de mi hijo.
O sea, creo que es una gran bendición que me llegó. Me voy a arrepentir quizá de no haber vivido más, de no haberme protegido. Como siempre, ahora cuando aconsejo a mis sobrinas, a mis primas, creo que siempre es que protegerte o primero conocer más a la persona antes de llegar como a ese paso tan fuerte, más cuando tienes esa edad. Entonces, en mí fue no comunicarme o no tener esa comunicación. Entre más me sentía encerrada, más me quería soltar. No supe cómo manejarlo, mes a mes sufría, me desesperaba, no sabía cómo decirlo, no sabía cómo lo iban a tomar en mi casa. Como no hablaba ya con el papá de mi hijo en esos meses, me sentía muy sola, me sentí muy desesperada. Al final ya se supo lo de mi embarazo. Fue algo también muy, muy duro porque no fue aceptado mi familia al principio, entonces es donde tuve yo que agarrar mi camino, muy joven, y ya tuve que buscar cómo empezar a sacar adelante a mi hijo, dónde iba a nacer. Nació en un hospital gratuito. Gracias a Dios se dio la oportunidad, nos atendieron muy bien, me atendieron, pero no es lo mismo porque quieres a veces, en ese tiempo estaba muy pequeña y quería tener a mi familia, a alguien ahí, pero mi hijo nació en un hospital así. Gracias a Dios había mucha gente, muchos vecinos que me regalaron ropa, que tuve muchos detalles de parte de ellos, que no me dejaron sola. Tengo primos también que me apoyaron muchísimo, que ahora son los padrinos también de Lian. Son de las dos personas que estuvieron conmigo también desde el principio, cuando yo más miedo tenía. Tuve a mi abuela también que ahí por pocos me ayudaba con lo que tenía. Entonces, ya sabes, embarazada querías comer más, se te antojaban más cosas, no fue así. Después junté varias ropa, nació mi bebé, lo sacamos del hospital. Es donde decido yo empezar a trabajar en una discoteca. Mi hijo tenía apenas 20 días, pero tenía que darle leche. A mí no me salían de los pechos, o sea, no me salía, no producía, entonces yo tenía que darle a él de comer. Entonces tuve que empezar a trabajar desde los 20 días porque la fórmula le duraba 3 días y cada 3 días él tenía hambre, sí o sí. Entonces, como todavía no estaba en ese tiempo, en ese lapso, todavía no tenía comunicación con el papá de mis hijos, entonces, bueno, empecé a trabajar desde ahí. Esos fueron mis primeros trabajos. Trabajaba en una discoteca, estaba pasando la gente, me ponía a bailar, me ponía eso. Por eso mucha gente también me ha criticado, me ha dicho teibolera, me ha dicho bailarina exótica y un montón. Y sí, he bailado durante todo mi tiempo. Jamás, gracias a Dios, he llegado a un lugar de esos. Y respeto mucho a todas esas mujeres también porque no saben lo que puedan estar pasando si llegan a trabajar en algo así. Pero yo no trabajaba de eso, yo trabajaba en un antro donde entraban hombres y mujeres, era un antro normal, sí estaba siempre, entonces había gente que me ayudaba, también chicas que trabajaban ahí que me daban a veces pañales, me regalaban toallas húmedas y cositas así. Gracias a Dios siempre recibí el apoyo de mucha gente alrededor y aunque tal vez ya no tenga comunicación con ellos después de tantos años, siempre se los voy a agradecer y los voy a llevar conmigo porque son en los momentos donde uno más sabe quién está contigo en realidad y quién no. Ya unos meses después ya tengo comunicación, decidí yo también contestarle porque yo a veces cuando él me empezaba a hablar ya no quería contestarle, estaba como entre enojada, molesta con el papá de mis hijos. Le contesto, platicamos, llegamos a un acuerdo bien, llega la abuela de mi hijo y la verdad fue una señora que me apoyó desde el principio, desde el momento que ella supo que tenía un nieto. Creo que desde el momento que yo la conocí a ella también mi vida cambió porque ella me apoyó tanto, ya no tenía yo la preocupación de la leche, ya no tenía la preocupación de los pañales, de la ropa, porque estaba creciendo muy rápido. Fueron muchísimas cosas que necesitaba y carecía, y cuando apareció ella, pues nos apoyó bastante. Yo ahí ya me salgo de trabajar en la discoteca y fue donde intentamos tener ya una relación más estable con el papá de mis hijos. Empezamos a estar los dos juntos y todo, pero ya saben, por obvias razones, quizás la edad, la inmadurez o como nosotros vivíamos, no teníamos buena química, entonces habían como muchos problemas siempre entre él y yo. Sí, un gran papá, la abuela era lo mejor del mundo, lo es todavía. Entonces decidimos separarnos. Yo decido, porque ya desde ese tiempo, Elian tenía como 2 años, entonces ya decido yo
no decido, empiezo a ver a él ciertas cosas, acciones, a pesar que era mamá primeriza, que no lo sentía muy normales. A veces sentía como que no me escuchaba o miraba por otro lado, muy distraído. Entonces es donde yo empiezo a buscar las maneras de hacerle exámenes, primero del oído, primero después de la vista, después ya nos fuimos más a fondo al cerebro para checar, porque yo sentía que él no me miraba tampoco a los ojos, me oía la mirada y todo eso, y ahí es donde empezamos a buscar opciones. Los abuelos, o sea, siempre vivieron en Chiapas, por eso parte de la vida de Elian ha sido allá. Entonces yo decido irme con ellos. Conocemos una fundación muy hermosa que se llama el DIF, que creo que es a nivel en todo México, y ahí es donde yo empiezo con ellos y ellos empiezan a conocer a Elian. Me lo diagnostican al principio con autismo, pero después evaluándolo con otra neuróloga se da cuenta de que no es autismo. Entonces lo ponen que tiene, lo catalogan que él tenía en ese tiempo, le decían, era déficit de atención e hiperactividad. Entonces empiezan a darle medicamento, empieza a recibir terapias, después sigue en una escuela. La verdad, gracias a Dios, es un nivel tan bajo que él siguió su vida normal. Yo en ese tiempo estaba ahí, de ahí tuvimos como muchos roces con la familia. Decido, tengo que regresar a Guatemala, tengo que seguir trabajando, porque allá no podía, no tenía ni papeles ni nada para poder trabajar. Me regreso, el niño, gracias a Dios, llevaba muy bien, estaba muy bien con ellos, entonces él se tiene que quedar ahí. Me dolió muchísimo. Jamás dejé de verlo, siempre estuve yendo todas las fiestas, cumpleaños y todo lo que podía, pero yo necesitaba ir a trabajar. Él ahí, gracias a Dios, estaba con la abuela, tenía una estabilidad muy bien, no podía estarlo moviendo porque a él también le podía afectar estarlo moviendo de lugar en lugar. Tiene también una tía que ha estado con él desde el principio, que es la hermana del papá de mis hijos, y siempre lo ha apoyado y es como su otro hijo. Entonces, ella tiene una niña y ella que se llama Dulce, entonces siempre estaban entre ellos dos juntos, Elian y Dulce. Yo decido irme a trabajar y así fue como empecé. Trabajé en restaurantes, trabajé de hostess, trabajé de bartender, trabajé en antros, trabajé de decán. Creo que de decán fue lo que más aguanté. ¿Por qué? Porque yo no había terminado mi carrera, yo estaba embarazada y estaba por graduarme, pero embarazada en ese tiempo no me permitieron, no me pude graduar. También por eso siempre me preguntan cuáles son mis estudios y todo. No lo pude continuar. Creo que tenía prioridades y una de ellas era seguir trabajando. Tenía a mi hijo, quería seguir apoyando a mi abuela porque a pesar de que yo ya no vivía con ella, ella también necesitaba mi apoyo económico. Entonces es donde empiezo a buscarle por todos lados. Entonces trabajé muchísimos años de decán. Después entré a un restaurante muy conocido allá y ahí también duré varios años. Y así fue como que se me fue dando mi trabajo. La verdad no me arrepiento de ello. Me ayudó muchísimo a ser la persona, la Kim que soy. No me avergüenzo tampoco porque creo que todos tenemos una vida distinta. Quizá unos tuvieron una mejor que otros, pero la que yo tuve la agradezco porque si no, no estaría acá, no valorara acá, no les mostrara a mis hijos lo que yo no pude ver. Tengo una niña y quiero mostrarle a ella todo el camino y quiero cuidarla siempre. No me quiero separar de ella jamás, porque sé lo que hace falta muchas veces tener a ese lado maternal. Y bueno, ¿qué les diré? Pasan los años, Elian, gracias a Dios, va mejorando. Y bueno, así fue como fue parte de mi infancia. Ocho años después llega mi príncipe, también que adoro, como a mis dos hombres, Elian y Damián, y del mismo hombre. Eso es increíble porque nosotros ya no teníamos una relación, él tenía ya su vida hecha, yo tenía la mía, pero así se dieron las cosas. Creo que siempre lo voy a repetir y creo que Dios tiene siempre un propósito y por algo hace las cosas. Entonces, sí, quedo embarazada del papá de mis hijos de nuevo. Fue un momento también totalmente distinto. Quizá no tenía la madurez que tengo ahora porque tenía 25 años,
pero ya era mucho más madura que cuando tuve Elian, entonces ya entendía mucho más cosas que antes no las entendía, ya sabía lo que iba. La verdad, ya entre él y yo lo recibimos muy bien. Él era el hombre más feliz. La verdad, deseaba mucho también a Damián. Y ya sabía el lado de Lian, de ser papá. Entonces le llegó y estaba súper contento. Fue un embarazo mucho más tranquilo. En todo ese lapso ya tuve que dejar de trabajar. Ya le tocaba trabajar, le tocaba ya darme los gastos, la comida. Gracias a Dios ahí ya no les podría decir que pasé lo mismo o todo eso duro que me pasó con Elian. Y bueno, la relación volvimos a confirmar que no funcionaba, que no funcionamos juntos, pero sí tenemos dos maravillosos hijos que amamos con todo nuestro ser, que agradecemos a la vida por haber llegado estos dos hombrecitos y que tengan a su mamá y a su papá. Quizá no lo vieron en una relación, pero ahí estamos los dos para ellos y siempre vamos a estar y siempre hemos estado. Entonces no se me dio la relación tampoco, no se nos pudo dar, pero siempre estuvo ahí. Después yo ya tuve otra relación, él tuvo otra. Como todas las personas, o sea, a veces nos señalan porque somos mujeres y como somos mamás no podemos estar con otra persona y no es así. O sea, sí se vale volverse a enamorar y también desenamorarte, sí se vale volver a empezar, sí se vale entregarlo todo y te das cuenta que no vale la pena, pero vuelves a conocer a otra persona. Sí, somos seres humanos y nos podemos enamorar varias veces hasta que llegue la persona indicada y ya con esa persona que te puedas quedar toda la vida. Y así me pasó. Tuve una relación más larga, no funcionó, hubieron muchos detalles. Después tuve otra relación más y de ahí justo decido yo tomarme un tiempo de mejor no tener ninguna relación. Había salido de una que fue demasiado complicada, entonces decido yo, creo que tardé más de un año a lo que cuando ya conocí a Edwin, de que yo no tenía una relación, no tenía una estabilidad. Entonces yo empecé a trabajar, seguía trabajando, armé mi propio team con una de mis mejores amigas que hasta la fecha lo es. Entonces primero estuve con una maestra que también fue nuestra jefa y alguien que quise mucho, una cubana que me enseñó a bailar. Entonces me enseñó a bailar salsa y todo este tipo de bailes. Decidimos armar este grupo. Vemos que nos va muy bien abriendo conciertos, nos va muy bien en Semana Santa, con marcas, activar con marcas. Éramos 4 chicas, entonces andábamos siempre haciendo coreografías, regalando souvenirs. Y hasta esa fecha yo estuve varios años con ese grupo. Después ya se abre el otro grupo, con el que estuve hasta la fecha cuando ya conocí a Edwin, y muy padre porque ya conocíamos mucho más marcas top, entonces nos pagaban mucho mejor, pero seguía dedicada, no podía tener un trabajo estable, una porque no iba a ganar lo mismo y dos porque tampoco tenía mis papeles ni mis cosas de estudio ni nada de lo demás. Entonces le seguí, no lo vi mal porque la verdad no está mal. Entonces en una de esas actividades es donde ya conozco a Edwin, en uno de esos shows que tuvo él, porque muchos artistas nosotros les abríamos y empezamos a regalar souvenirs. Entonces en uno de esos tocó con la banda, pero ahí fue donde fue el match.